Atención, última hora importante en torno al futuro de Kylian Mbappé. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro directo más de Madridismo al Día TV. Vamos con un vídeo que en principio no estaba previsto porque es una información de última hora que concierne a Kylian Mbappé y a su futuro más inmediato, porque de manera inmediata, hace escasos minutos, ha informado el diario Le Parisien, ya sabéis, el medio más cercano al PSG, de que Kylian Mbappé estaría cerca de renovar por el Paris Saint-Germain, donde las negociaciones entre el club francés y Mbappé habrían avanzado, es decir, han avanzado entre ambas partes en las últimas horas y parece que la renovación estaría más cerca que nunca. Una oferta del PSG a Mbappé de 50 millones de euros netos por temporada a nivel salarial y una prima de renovación de 100 millones de euros, ni más ni menos. Se habla de un contrato corto, entre comillas, de 2 años y con estas cuantías que os dejamos aquí. 100 millones en forma de prima de renovación y 50 millones en forma de salario neto por temporada. Es decir, un contrato realmente espectacular. ¿Y qué os voy a decir yo respecto a todo esto? Pues Mbappé sabrá qué es lo que quiere hacer. Al final, como siempre, y se ha manifestado en este canal, el futbolista es el que toma la determinación de tomar un nuevo rumbo o quedarse en París, de ponderar y poner una encima por otra, es decir, poner una cosa encima de la otra, poner el dinero por encima de ser leyenda del Real Madrid. Esto es lo mismo que yo aplico con muchos matices, pero lo mismo a Erling Haaland. Y aquí al final yo quiero a los jugadores que quieran jugar en el Real Madrid. Si Mbappé no quiere jugar en el Real Madrid esta temporada, el Real Madrid lo que tiene que hacer es corto y cierro. La comunicación con Mbappé y con el entorno de Kylian Mbappé. Ni contrato corto ni gaitas. El Real Madrid tiene que cerrar la puerta a Mbappé. Si este verano no firma Kylian Mbappé por el Real Madrid, se acabó la historia de Mbappé y ya está. Oye, chico, yo creo que el Real Madrid ha hecho todos los esfuerzos económicos y de toda índole para que Mbappé firme. Ofreció 200 millones cuando le quedaban 6 meses para poder, en este caso, como jugador libre, negociar por cualquier club. El Madrid ofreció absolutamente todo. Si Mbappé no ha valorado todo esto y mucho más que tiene y que le puede ofrecer el Real Madrid, pues hasta ahí llega el Real Madrid. Al final es una determinación de él, con influencia evidente de un entorno que se ha encargado de intoxicar, de contaminar y de alguna manera al final estirar la cuerda al Paris Saint-Germain para que éste le pague más dinero a él y a su hijo, porque ahí están los 100 millones en forma de prima de renovación. Y hablando de primos, supongo que a más de uno se le quedará cara de primo. Oye, pues el Real Madrid está por encima de todo, y sí, por encima de Mbappé también. Yo soy el primero que quiero que venga Kylian Mbappé, pero si el jugador no quiere venir al Real Madrid, ¿qué culpa tiene el Real Madrid de que Mbappé no venga? En tal caso, las personas que tienen información cercana al club y han manifestado que el Real Madrid tenía todo cerrado con Kylian Mbappé y que Mbappé incluso podía de alguna manera tener algo cerrado ya con el Real Madrid, pues o no estaba todo tan cerrado o realmente hay algo que se nos escapa aquí de las manos. O a lo mejor es mucho más sencillo y es simplemente una cuestión de show me the money, enséñame la pasta. Lo que siempre también hemos comentado en varios directos, que por muy positivos que fuéramos y muy optimistas con la llegada de Mbappé, el dinero muchas veces lo puede todo. Y al final, pues, insisto, si esta información se confirma y Mbappé renueva por el Paris Saint-Germain, pues ya está. Mbappé, que le vaya bonito y bien en el Paris Saint-Germain. Ahora bien, yo creo que está claro, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias de Mbappé? ¿Cómo pondera? ¿Qué pone por encima de todo? El dinero y el dinero. Y ya está. Oye, que el PSG es un gran club, por supuesto. ¿Que deportivamente va a seguir teniendo grandes jugadores? Entiendo que sí, aunque parece ser que va a haber venta del club a partir de 2023. Vamos a ver cómo queda todo eso. Yo creo que eso genera bastante incertidumbre, pero bueno. En tal caso, lo dicho, ahí está la información. Kylian Mbappé cerca de renovar por el Paris Saint-Germain. Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto.
¿Qué opináis de esta información? ¿Qué opináis de Mbappé? ¿Qué opináis de si Mbappé firma la renovación por el Paris Saint-Germain? En resumidas cuentas, me gustaría, como siempre, leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.